Se estaba cumpliendo un año de haberme quedado soltera, y aunque no lo decía en voz alta, creo que por lo que vivía en la relación pasada, no pensaba que en el futuro inmediato fuera a buscar otra pareja. Esa cita fue totalmente espontánea, casi accidental. Nos quedamos de ver en un restaurante que está por el Ángel de la Independencia. No de esos que anuncian en redes, sino uno de los que se esconden detrás de fachadas discretas, con la entrada por una calle lateral. Era un lugar muy bonito, con luz tenue, manteles blancos y una música suave que apenas se alcanzaba a oír. Lo que lo hacía selecto precisamente era que no muchos sabían que existía. No recuerdo cuánto tiempo estuve hablando con él antes de esa cita. Las conversaciones eran agradables, ligeras, sin pretensiones. Supongo que en algún momento ambos tuvimos la curiosidad de vernos en persona. La primera impresión fue excelente. Me pareció muy guapo además. Tenía algo en la mirada, una mezcla entre confianza y calma que hacía difícil no prestarle atención. Me ayudó a sentarme, me habló con soltura sobre lo que recomendaba pedir, tanto para comer como para tomar. Parecía conocer el menú de memoria. Todo iba muy bien, hablaba él, me dejaba hablar a mí. Se interesaba en mis historias, me hacía preguntas que demostraban que escuchaba. Había química sin duda. La cita iba marchando perfecto, salvo por unos gestos extraños que hacía cada cierto tiempo. Mira que al principio eran casi imperceptibles. Miraba a uno de los meseros, se le quedaba viendo fijamente, como si con la pura mirada lo quisiera hacer venir. ¿Y qué crees? El mesero venía. No te voy a decir que los trataba mal, porque en ningún momento fue grosero, al contrario, pero había en su tono una autoridad rara, algo que me hizo sentir que no les estaba pidiendo las cosas, sino ordenándolas. Te repito, no se sintió que fuera grosero, solo inusual. Nos atendían con una rapidez exagerada, con una atención que no era normal. Nos trataban mejor que a las otras mesas, incluso mejor que a una pareja que había llegado antes que nosotros. Y la verdad no me estoy quejando. Solo quiero dejar en claro que poco a poco me fui dando cuenta de que había algo extraño con él. La comida estaba perfecta, el vino, la charla, la iluminación tenue que caía sobre las copas. Todo tenía ese equilibrio incómodo que solo se da cuando algo parece demasiado bueno para ser cierto. Hasta ese momento el ambiente era cálido, con olor a mantequilla dorada, a vino tinto, a carne recién servida. Pero de repente, un estruendo lo cambió todo. El sonido fue el de la puerta principal golpeando la pared. Un cuchillo cayó al piso rebotando con un tintineo agudo. El pianista que tocaba en una esquina detuvo las manos en seco. El sonido del tráfico se coló desde la calle y con él 4 sombras. 4 hombres armados, encapuchados, entraron caminando rápido, formando una línea. Uno se quedó vigilando la entrada, otro apuntaba hacia las mesas y los otros 2 avanzaron hacia el centro del salón. Se escuchó el ruido de un arma al ser cargada, seguido de un silencio absoluto. Los comensales se tiraron al suelo casi al mismo tiempo.
las sillas cayendo, las copas derramándose, el vino teñendo los manteles blancos. El staff corrió hacia la cocina, las puertas batientes se cerraron de golpe y dentro se oyeron trastos caer, gente sollozando, el ruido frenético del acero golpeando el suelo. Todo el restaurante olía a miedo, a perfume mezclado con sudor frío, a silencio tenso, sostenido. Y entonces, él se levantó. El hombre que estaba conmigo, tranquilo, con una elegancia que parecía fuera de lugar, se puso de pie. Mientras todos se aplastaban contra el suelo, levantó los brazos con una calma aterradora, como si supiera exactamente qué hacer. Uno de los encapuchados le apuntó directo al pecho. Yo grité, un grito corto de puro reflejo, pero él no se movió, se limitó a mirarlos fijo, como había mirado antes a los meseros. Una mirada firme, controlada, sin miedo ni súplica. Y fue entonces cuando pasó lo imposible. Los hombres se quedaron quietos, los cuatro. Por un momento el tiempo pareció detenerse. Luego bajaron las armas y se dieron la media vuelta, caminando hacia la salida, como si hubieran recordado que tenían algo más urgente que hacer. El último en salir cerró la puerta suavemente, sin ruido. Nadie entendió qué acababa de pasar. Las personas se miraban entre sí, esperando aún el desastre, el disparo, el caos que nunca llegó. Los empleados que se habían escondido en la cocina fueron saliendo poco a poco, algunos temblando, otros fingiendo normalidad, como si nada de esto hubiera ocurrido. Y nadie dijo nada, nadie le agradeció al hombre con el que estaba cenando, porque nadie se había dado cuenta, nadie excepto yo. Él les había echado la misma mirada que antes les había lanzado a los meseros. Esa mirada que hacía que la gente obedeciera sin entender por qué. Me quedé desconcertada como el resto de los comensales, pero con una sensación distinta. Ellos temblaban, respiraban hondo, trataban de volver a su comida o de convencerse de que no había pasado nada. Yo, en cambio, no podía quitarle los ojos de encima. Seguía pensando en la manera en que los encapuchados lo habían mirado y obedecido. Pidió la cuenta y cuando el mesero le llevó la carpeta, la nota decía "pagado". Él no dijo nada, solo la cerró con calma y le agradeció con esa misma sonrisa suya, esa que parecía dejar a la gente sin voluntad. Salimos a la calle. El aire estaba húmedo, con ese olor a asfalto recién lavado que a veces deja la noche en Reforma. El valet parking ya tenía su coche detenido frente a la puerta, esperándolo con el motor encendido, como si hubiera sabido la hora exacta en que saldríamos. Él no le dio propina ni el hombre la pidió, solo le sostuvo la puerta, mirándolo con una expresión vacía. Cuando me senté en el asiento del copiloto, una duda me atravesó como un escalofrío. ¿Y si yo no estaba ahí por decisión propia? ¿Y si cada paso que daba, cada palabra que decía, era parte de una voluntad que no era la mía? Esa idea me dio miedo, pero también cierta calma absurda, como si aceptarlo fuera más fácil que resistirlo. Fuimos a un centro comercial.
Aún era temprano. La noche apenas empezaba a llenarse de luces. Él me dijo que me invitaba a un café o un helado si quería algo más dulce, que retomáramos la charla donde se había quedado, como si nada hubiera ocurrido. Por un momento me sentí aliviada. Pensé que si hubiera querido obligarme a algo, no estaríamos en público, rodeados de gente, en una cafetería brillante, con música de fondo y el sonido de tazas chocando. Ahí, entre el ruido y la luz, era fácil creer que todo era normal. Pero no lo era. A los pocos minutos, el mesero se acercó con 2 cafés humeantes. No los habíamos pedido. Eran los que habíamos mencionado unos minutos antes, sin levantar la mano, sin mirar a nadie. Los dejó en la mesa, dijo con gusto, y se alejó sin esperar respuesta. El hombre que estaba conmigo sonrió, tomó el suyo y empezó a hablar de otra cosa. De películas, de viajes, de lo cotidiano. Su voz era suave, envolvente. Cuando llegó el momento de pagar, ocurrió lo mismo que en el restaurante. La cuenta ya estaba cubierta. Ni una palabra, ni una mirada. Solo el recibo con un sello en tinta azul, cortesía de la casa. Lo miré fijamente y le pregunté: ¿cómo lo haces? Él no respondió, se hizo el desentendido, tomó un sorbo de su café y cambió de tema. Habló del clima de la ciudad, de lo difícil que era encontrar lugares tranquilos en medio de tanto ruido, pero por alguna razón, cada palabra suya me sonaba como una orden disfrazada de conversación. Pasamos a una tienda de ropa y accesorios cuando ya estaban a punto de cerrar. Las empleadas ya estaban recogiendo cosas, guardando cajas, pero en cuanto entramos, se hicieron a un lado como si nos estuvieran esperando. Nadie dijo nada, solo nos dejaron pasar y caminamos entre los aparadores como si el lugar nos perteneciera. Sentía que él quería impresionarme, pero lo hacía sin palabras, más bien con gestos, con esa presencia suya que parecía doblar la voluntad de los demás. Cuando ya habíamos mirado todo, me preguntó qué me había gustado de la tienda. Le dije que nada, que no era necesario. Quise agregar que ni siquiera lo conocía bien, que no podía aceptar un regalo suyo, pero una voz interna, firme, desconocida, me dijo que tuviera cuidado, que mejor no dijera nada, así que me quedé callada. Una empleada se acercó entonces, caminando despacio, con la mirada vacía. Traía una bolsa de papel dorado. «Para la señorita», dijo con una sonrisa tan forzada que parecía sostenida con las manos por detrás del rostro. «Es un obsequio». La sonrisa no se movía, ni un parpadeo. Solo esa mueca que daba miedo sostenerle la mirada. Tomé la bolsa, la abrí, y dentro estaba justo lo que había pensado segundos antes, lo que ni siquiera había dicho en voz alta. Un perfume, el mismo que había usado años atrás y que había recordado en silencio cuando pasamos por el mostrador de fragancias. Me quedé helada. Se estaba metiendo en mis pensamientos también. Además de controlar a la gente, podía leer lo que había en mi cabeza. El terror que vino a mí
Fue uno que nunca antes había sentido. Él me miraba directamente a los ojos con esa calma suya, como si estuviera viendo desde dentro, no desde fuera. Me estoy portando lo más normal que puedo, me dijo casi en un susurro. ¿Ves? Todo ha fluido por la propia química. Hizo una pausa y dijo, ¿o sientes que algo no te ha gustado? Eso quería decir que había notado mi miedo o que lo había leído. No puedo evitarlo, agregó, pero contigo me estoy deteniendo. Quiero que la conexión sea real. No recuerdo haber aceptado ir a su casa, solo recuerdo estar manejando su carro. Sabía exactamente por dónde irme, qué calles tomar, cómo llegar. Reconocía el camino, aunque nunca antes había estado ahí. El portón de su garaje se abrió cuando presioné un botón en el tablero. Ni siquiera sé por qué lo hice, solo sabía que era ese el control. Y cuando estacioné el coche, yo ya traía las llaves de su casa en la mano. No recordaba haberlas tomado, pero las tenía. Yo fui quien abrió la puerta. Él me siguió sonriendo tranquilo. Subimos las escaleras sin hablar. Todo era automático, fluido, como si mi cuerpo se moviera por memoria. En su recámara nos dejamos llevar. El cansancio, el vino, la confusión, todo se mezcló. Nos quedamos dormidos con las luces encendidas y con la ventana abierta, dejando entrar el ruido lejano de la ciudad. Al día siguiente, abrí los ojos y ya estaba recogiendo mis cosas. Fue como si despertara a mitad de una acción que alguien más había iniciado por mí. Cuando abrí los ojos, no estaba en la cama. Tenía el bolso cerrado, el abrigo puesto, las llaves en la mano. Un momento estaba en la cama soñando con otra cosa y de pronto ya estaba de pie, vistiéndome, arreglándome para irme, sin saber en qué momento lo había decidido. Solo recuerdo que mientras me veía en el espejo, todavía sentía su mirada dentro de mí, como si siguiera ahí observando, decidiendo qué haría después. Me dijo que la había pasado bien conmigo, que algún día nos volveríamos a ver. Su tono era amable, incluso dulce, pero tenía algo de final definitivo, como si él ya supiera que ese encuentro no podía repetirse. Yo iba a preguntarle por segunda o tercera vez cómo era que lo hacía, cómo conseguía que la gente obedeciera, que el mundo girara alrededor de su voluntad, pero ni tiempo me dio de hablar. Me interrumpió con esa calma suya que daba más miedo que cualquier grito. Solo lo deseo, dijo. Los veo a los ojos y lo hacen. Hizo una pausa y bajó de tono su voz. Aunque últimamente ya ni siquiera necesito mirarlos. Se tocó la sien con un dedo. Solo pienso en ello. El silencio se hizo incómodo. Yo lo miraba, intentando entender si lo decía en serio. Entonces sonrió apenas y preguntó: ¿O te acuerdas cómo nos conocimos? Me quedé callada. Si tú no usas aplicaciones de citas, continuó, dime, ¿cómo supiste de mí? ¿Quién te dio mi número? ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Sentí que el aire se me iba del pecho
Saqué el celular del bolso. No había nada, ni mensajes, ni llamadas, ni conversaciones archivadas. Nada que demostrara que él existía antes de aquella noche. Levanté la mirada y ya no estaba. No escuché la puerta, ni pasos, ni el motor del auto. Simplemente ya no estaba. Me di cuenta de que me encontraba afuera de su casa, parada frente al portón, con las llaves en la mano. Me fui caminando hasta mi coche, tiritando aunque no hacía frío. Las calles estaban vacías, el aire inmóvil. Y en el espejo retrovisor durante todo el camino, tuve la sensación de que alguien iba sentado detrás de mí, mirándome. Por suerte, nunca más lo volví a ver. No soporto a la gente, prefiero estar solo, lejos. Me acuerdo que cuando era más joven tenía muchas ganas de conocer una ciudad grande y vivir en ella. No sabes cómo me arrepiento de haberme ido a vivir a la Ciudad de México. Es mucho ruido, mucha gente, mucho tráfico, muchas inundaciones, mucha contaminación, mucha inseguridad. Todo el mundo tiene prisa, todo el mundo grita y parece que nadie se da cuenta del ruido que hace. En la primera oportunidad que tuve, compré una propiedad en un lugar muy apartado de la ciudad. Es uno de esos sitios que enlistan como lugares de escapada, desintoxicación, que ocupan para hospedar gente que quiere tomarse un fin de semana totalmente desconectada del mundo exterior. Son casas viejas adaptadas como cabañas al final de caminos de terracería, flanqueados por árboles que tapan el cielo y que cuando se mueven, el viento parece que hace que se rían de ti. Lo primero que me dijeron cuando me la mostraron era que ahí no llegaba el internet. Por el trabajo necesito el internet y honestamente, por mucho que odie a la gente, no puedo evitar estar crónicamente conectado en foros, en redes sociales, compartiendo información, dando mi propia opinión de las cosas por todos lados. Es una forma distinta de compañía sin tener que ver a nadie. Yo hacía home office desde mucho antes de la pandemia. Solo tenía que ir 1 o 2 veces cada 6 meses o lo que durara un proyecto. Programación es algo que muy bien se puede hacer en un lugar remoto. Es más, se hace mejor. La casa estaba en la punta de una loma, rodeada de árboles. El camino de subida era tan estrecho que los espejos del coche quedaban a unos centímetros de los troncos. Había neblina casi todas las tardes y el aire tenía un olor fresco todo el tiempo. Lo del internet me tomó semanas resolverlo. Al principio lo intenté con datos, pero la señal se perdía apenas entrabas al bosque. Luego contraté un servicio rural, pero el técnico ni siquiera pudo subir la camioneta. Al final tuve que hacerlo yo mismo, tender un cable larguísimo desde una casa del pueblo. Casi medio kilómetro de cable colgando entre árboles y postes improvisados con tubos y varillas que fui instalando. Lo logré, pero fue un trabajo de paciencia y de tiempo, de estar subiendo al techo, de conectarlo, de revisar cada tramo. Cuando por fin tuve conexión, la velocidad era mínima,
pero suficiente para mandar avances y leer cosas. Yo trabajaba mi parte de proyecto, ya fuese en la casa o en el bosque. A veces me llevaba la computadora portátil y trabajaba frente a paisajes que parecían irreales, el equivalente en bosque de una playa paradisíaca. Riachuelos tan claros que podías ver las piedras del fondo, cada una distinta. Praderas donde el viento hacía olas suaves en el pasto alto. Había momentos en que olvidaba por completo que existía el resto del mundo. Los días pasaban sin ruido, sin tránsito, sin noticias, sin nadie tocando la puerta. A veces trabajaba hasta tarde y me daba cuenta de que llevaba horas sin decir una palabra, ni siquiera para mí mismo. El internet se volvió rápido y sin intermitencias, pero muy seguido se cortaba. Una vez cada 4 meses, casi como si fuera una rutina, un recordatorio de que estaba aislado. Si no era que lo tiraba a un árbol, lo masticaba algún animal, o simplemente alguien de maldad que lo encontraba entre los árboles, lo trozaba con una navaja. Y entonces tenía que pausar lo que estaba haciendo, salir a caminar tocando el cable o siguiéndolo con la mirada hasta encontrar dónde se había dañado. Lo hacía sin pensar, con esa paciencia que solo te da la costumbre de vivir solo. Estar en la ciudad te impone un sentido del tiempo. Tener siempre prisa, medir los días dentro de una semana hábil, creer que lo que no haces hoy se te acumula para mañana. Aquí no siempre que está oscuro es tarde, ni que haya sol significa que es temprano. El tiempo se desordena. A veces me iba a reparar el cable a las 2 o 3 de la mañana, no porque fuera urgente, sino porque simplemente estaba despierto y porque tenía una lámpara excepcional, comprada en una tienda de equipo táctico. Iba bien equipado con dicha lámpara en la cabeza, mis guantes y una mochila con herramientas. Aquella vez de la que te voy a contar, estaba descansando cuando de pronto noté que se fue el internet. Hice un par de pruebas para verificar si no tenía que ver con un pago pendiente o con un fallo de la central, pero no, era el cable. Me puse los tenis, agarré mis cosas y me fui siguiéndolo. La luz de la lámpara se movía sobre el suelo húmedo, sobre el pasto que brillaba como si acabara de llover. Dicho cable atravesaba la maleza como una línea blanca. Había partes en que se perdía bajo hojas húmedas o se enredaba en las ramas de los árboles. Hacía frío, los grillos no cantaban, ni los perros del pueblo ladraban. Solo se escuchaba mi respiración, el roce del pantalón contra las ramas secas y el sonido del cable estirándose cuando lo jalaba un poco para comprobar que seguía tenso. Tenía la costumbre de contar los pasos para no perderme. Desde la puerta de la casa hasta el poste improvisado del arroyo eran 232. De ahí el cable cruzaba el agua y se internaba en una zona donde los árboles eran tan altos que apenas se veía el cielo. El arroyo corría tranquilo, pero esa noche el agua parecía moverse sin sonido. Ni el chapoteo, ni el eco habitual bajo el puente de madera. Me detuve un momento a observar y noté algo raro. El reflejo de la lámpara se quedaba inmóvil sobre el agua,
como si el arroyo estuviera quieto, congelado. Seguí caminando más despacio. A veces encontraba pedazos del cable medio roídos o cubiertos de una sustancia pegajosa, como savia pero más oscura. Cuando pasaba eso, los limpiaba con un trapo y revisaba la conexión. Esta vez no había señales de mordidas ni de cortes. El cable se internaba más hacia una parte del bosque que casi nunca visitaba. No había motivo para hacerlo y además el terreno bajaba demasiado. Se formaban charcos donde se hundían los tenis y el lodo hacía un ruido pastoso al soltarse. Después de unos 20 minutos, vi algo que no tenía sentido. El cable, en lugar de seguir recto, daba una curva hacia la izquierda, una que yo no recordaba haber hecho. Apagué la lámpara un segundo para ver si dentro de la oscuridad podía ubicar mejor la dirección. No se veía nada, ni siquiera el brillo del cielo entre las copas de los árboles. Pero entonces, a lo lejos, juraría que vi una luz amarilla, como la de un reflector encendido detrás de una cortina. Pensé que quizá alguien del pueblo había cortado el cable para intentar robar el cobre, o que algún vecino estaría intentando conectar algo, pero no había casas en esa dirección, ni siquiera caminos. Seguí andando, ahora con cuidado de no tropezar, guiándome solo por aquella luz. El sonido de los pasos cambió y por un momento me pareció que ya no caminaba sobre tierra, sino sobre algo hueco, como madera vieja. El suelo tenía una textura distinta. Apunté brevemente la lámpara hacia abajo y me di cuenta de que había llegado a una estructura. No era una casa, era algo más bajo, más ancho, cubierto de raíces y ramas. El cable entraba por un hueco como si alguien lo hubiera guiado hasta adentro. Fue ahí cuando lo escuché. Un sonido muy débil, casi imperceptible, como un murmullo detrás de una pared. No supe si era el viento o si alguien dentro de esa cosa me estaba hablando a mí. De pronto, el suelo se sacudió un poco. No fue un temblor normal, sino un golpe breve, seco, como si algo enorme hubiera pasado por debajo de la tierra. Algo se movió como a unos 20 pasos de mí. Vi una línea vertical que iba de izquierda a derecha, como una sombra que no debería estar ahí. Imagina un tronco cayendo estrepitosamente, solo que no estaba cayendo en realidad. Caminaba o se deslizaba. Era un árbol moviéndose a voluntad. Hacía temblar la tierra bajo mis pies porque se desplazaba también dentro del suelo. Se escuchaba un crujido sordo, como madera vieja partiéndose despacio, mezclado con algo más profundo, más pesado. A su paso dejaba una cortina de hojas que se desprendían solas de las ramas, cayendo lentamente como si la gravedad no funcionara igual. El aire cambió, olía fuerte, a savia fresca, a tierra recién abierta. La neblina parecía remolinarse alrededor de ese tronco, ocultando partes de él y dejando ver otras.
De pronto, otro árbol se movió. Uno diferente que se fue hacia una dirección distinta, cruzando entre los troncos como si fuera un animal gigante buscando su camino. Se escuchaban chasquidos, raíces rompiéndose, hojas agitándose sin viento. Caminé en esa dirección con cautela, temeroso de que ese algo que estaba moviendo los árboles me pudiera hacer daño o que el árbol mismo cayera en mi dirección. Por un momento tuve la sensación de que no estaba viendo árboles, sino otra cosa, algo que tuviera más fuerza y voluntad. A medida que me acercaba, descifré que era aquella luz que la neblina escondía, que se filtraba entre los troncos y parpadeaba al ritmo de un motor. Era una camioneta. Estaba encendida, con las luces delanteras apuntando hacia el bosque, como si alguien la hubiera dejado ahí a propósito. El ruido del motor era grave y constante, apenas cubierto por el sonido del viento que iba y venía. No se veía movimiento dentro ni puertas abiertas, solo el vapor del escape que se mezclaba con la neblina. Las luces iluminaban un claro y bañaban los troncos cercanos con ese tono amarillento de los faros viejos. Todo lo que tocaba la luz se veía plano, descolorido, como si el bosque estuviera hecho de cartón. Una súbita corriente de aire arrastró la neblina y dejó ver la escena completa. La camioneta estaba hundida a medias en la tierra, como si las raíces la hubieran atrapado por debajo. Las llantas giraban despacio, sin avanzar, levantando un poco de lodo. En el parabrisas se reflejaban las ramas de los árboles, pero había algo más frente a los faros. Era un hombre de espaldas justo frente a la camioneta. Solo estaba ahí, con las manos colgando a los costados, pero alrededor de él el bosque se movía. No como cuando sopla el viento, no. Era un movimiento estructurado, casi ordenado. Los árboles se giraban lentamente, arrastrando raíces que se extendían como tentáculos. La tierra se abría y se cerraba, dejando salir raíces nuevas, más delgadas, más vivas, que se entrelazaban entre sí. Algunos troncos se torcían hasta tocar el suelo, mientras otros se enderezaban como si buscaran su sitio. El tipo no daba órdenes ni hacía gestos, pero el entorno lo obedecía. El suelo temblaba bajo mis pies y las piedras se desplazaban solas, encajando unas con otras, como si se estuviera formando un tapete. El suelo vibró otra vez y el olor a tierra se mezcló con algo más, un olor orgánico, salado, como si hubiera carne viva enterrada debajo. A unos metros, un ciervo salió corriendo entre los árboles. Lo vi tropezar, hundirse y luego desaparecer como si el suelo se lo tragara. El sonido que hizo fue breve, un quejido ahogado, y después solo el movimiento del terreno cerrándose sobre él. Los faros de la camioneta parpadearon una vez y por un instante pude ver su perfil. Tenía un rostro común, pero eso no era todo. Me pareció que se trataba de alguien del pueblo. Una persona que yo estaba seguro que ya había visto alguna vez.
El motor siguió encendido unos segundos más. El sonido llenaba el bosque como un zumbido que parecía venir de todas partes, hasta que se apagó. Y en ese instante, todo quedó en completa oscuridad. Ni una chispa de luz, ni un resplandor viniendo del cielo, ni el reflejo en la corriente estática. Solo el vacío y el frío. El silencio era tan potente que me pareció escuchar mi propia sangre. Por un momento pensé que el ruido de pasos era una ilusión, pero no. Alguien caminaba detrás de mí, despacio, con un ritmo firme, aplastando las hojas húmedas del suelo. Cuando giré, el hombre estaba ahí. Había salido de la oscuridad sin ruido. Ya no estaba frente a la camioneta. Se acercó hasta quedarlo bastante cerca para que sintiera su respiración. Olía a barro fresco. Me observó sin decir nada, con los ojos brillando apenas por el reflejo del cielo. Entonces habló, tenía la voz ronca, baja, sin emoción. No preguntó quién era ni qué hacía ahí. Me dijo que mi presencia era evidente, que no tenía sentido esconderme de él. No supe qué hacer, no dije nada. Hubo un silencio breve y sentí su mano en mi brazo. Era áspera, fría, con una fuerza que no correspondía a su tamaño. Me apretó con los dedos hasta que sentí que me dolía. Me preguntó si había tomado agua del río. No respondí. Volvió a apretarme con más fuerza y volvió a preguntar lo mismo, más cerca, tan cerca que pude sentir su aliento húmedo en el cuello. Dije que sí había tomado. ¿De dónde más, si esa era la única fuente de agua cerca de la casa? Si no tomaba de ahí, no tomaba de ningún lado. Me soltó despacio. El contacto de su mano dejó una marca que ardía. Se apartó unos pasos sin dejar de mirarme. Dijo que lo intentara, que intentara mover un árbol con la mente, que el agua del río confería esos poderes. En ese momento, sin saber por qué, tuve la certeza de que no estaba hablando en sentido figurado. Me quedé quieto unos segundos, sin saber si lo que acababa de escuchar era una orden, una burla o una prueba. El sujeto no se movía, esperaba a que siguiera su indicación. La cosa es que yo lo vi hacer aquello que me estaba pidiendo, mover árboles con la mente. Intenté pensar en algo lógico, en alguna explicación, pero la situación entera era absurda. Un desconocido en medio del bosque, una camioneta encendida a mitad de la nada, árboles moviéndose como si hubieran aprendido a caminar. Levanté la vista hacia el tronco más cercano. Era alto, grueso, cubierto de musgo y tenía raíces que parecían dedos hundiéndose en la tierra. No sabía qué se suponía que tenía que hacer, solo lo miré. Lo intenté, primero una vez sin convicción, luego otra cerrando los puños y otra más como si la fuerza de pensar bastara para mover algo. Nada, ni un crujido, ni una hoja tembló. Sentí una oleada de vergüenza. Me vi a mí mismo desde fuera, de pie en medio del bosque, tratando de mover un árbol con la mirada. Era ridículo, un pensamiento infantil,
una superstición de pueblo. Por un momento me reí, o creí hacerlo. Una risa nerviosa que me venía subiendo por la garganta se apagó de inmediato. Me sentía idiota por siquiera considerar la posibilidad de que el agua del río tuviera algo especial. Pero entonces algo sucedió. A mi izquierda, una rama se quebró con un sonido seco, violento, tan fuerte que retumbó el suelo. Fue un chasquido desproporcionado, como si la madera se hubiera desgarrado desde adentro. El eco se prolongó en el aire. Estaba desconcertado porque esa misma rama, segundos antes, era la que yo había intentado mover. Miré hacia el árbol. Esa misma rama se había partido en dos y colgaba de un lado, todavía unida por hebras fibrosas, goteando savia espesa que caía al suelo. No entendía lo que había pasado, no me había movido ni siquiera. Fui yo lo hice. De verdad no lo podía creer. El hombre me observaba sin parecer sorprendido. Caminó unos pasos hacia el tronco partido y se detuvo frente a él. Levantó la mano lentamente y la apoyó sobre la corteza. El suelo tembló, muy levemente, pero lo suficiente para que las hojas sobre mi cabeza empezaran a caer en círculos. El tronco, que había estado quieto, se arqueó hacia atrás con un sonido húmedo y grave, como si algo se rompiera por dentro. Las raíces comenzaron a salir de la tierra una tras otra, chorreando lodo, estirándose a la superficie como miembros vivos. El árbol no se movía por el viento, se estaba levantando y lo hacía obedeciéndolo a él. Lo que siguió fue como si el bosque se partiera en miles de fragmentos. Todo se movía, pero no con dirección. Los troncos se retorcían sobre sí mismos. Las raíces se alargaban hasta confundirse entre ellas. Los colores cambiaban con cada respiración. El suelo parecía flotar y los árboles se inclinaban como olas. Un ruido sordo, constante, venía de todas partes. Una vibración tan profunda que sentía cómo me recorría los huesos. Los olores se mezclaban, tierra húmeda y resina. Por un instante tuve la impresión de estar dentro de algo vivo, un cuerpo enorme que se reacomodaba desde adentro. Y entonces todo se detuvo de golpe. El silencio fue tan inmediato que me pareció antinatural. No se movía ni el aire, el suelo estaba quieto, los árboles inmóviles, y lo único que sentí fue una punzada detrás de la cabeza. Un ardor que me subió hasta la frente y me dejó con ganas de vomitar. El hombre estaba frente a mí, mirándome. Me preguntó si me había gustado el viaje, si lo que había visto me había parecido real. Yo no supe qué decir, solo intentaba respirar, pero tenía la garganta cerrada y las piernas temblando. Me preguntó qué hacía en el bosque a esa hora. Dijo que no debía haber venido solo, ni tan tarde. Me explicó que todo lo que había visto fue una alucinación y para demostrármelo me cerró los ojos con las manos y puso una imagen en mi mente. De pronto el aire cambió. El olor a tierra desapareció
y en su lugar llegó un aroma a sal. Sentí arena bajo los pies, una brisa tibia que me rozaba la cara y el sonido de las olas rompiendo suavemente. Era una playa perfecta, con el cielo rosado y el aire pegajoso del atardecer. El mar brillaba en silencio, como si alguien hubiera pintado la superficie con aceite. Abrí los ojos un poco más, y el hombre ya no estaba. Solo el bosque sin perturbaciones, igual que había estado siempre. Busqué el cable y no lo vi, juraría que lo tenía a mis pies. Caminé de regreso hasta el sendero y ahí estaba, tendido perfectamente, intacto, como si nadie lo hubiera perturbado. Regresé a la casa pensando en lo que acababa de ver. Había internet, lo que significaba que eso también había sido una alucinación. Pasó mucho tiempo antes de que entendiera bien lo que había pasado en aquella ocasión, pero una noche, mientras descansaba mirando el techo, noté que las ventanas de mi casa empezaban a deformarse. El vidrio se derretía como cera, las luces del exterior se torcían y el aire dentro de la habitación se volvió pesado, brillante. Me levanté y miré afuera. Él estaba ahí, el sujeto de la otra vez, parado en la orilla del camino, mirándome, metiéndose a mi cabeza para provocarme visiones. Sonrió, levantó la mano para saludar y se fue caminando entre los árboles. Cuando desapareció, todo volvió a la normalidad. Al día de hoy no te sé decir de dónde salió ni dónde viva. No sé quién es esa persona o si realmente vive en el pueblo. No sé bien cuáles sean sus poderes o sus habilidades, pero lo que sí sé es que el control mental lo sabe hacer muy bien.